Como saben, esta es la segunda sesión. Hoy contamos con el profesor Luis Alfonso Herrera, quien es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Él es de Venezuela y también es coautor de una serie de libros, entre ellos La cultura política del fracaso, con el profesor anterior, que es Eugenio Guerrero, junto con otros textos muy recomendados, y que no quiero dar mucho preámbulo para que podamos ir al meollo del asunto, querido profesor. Le voy a poner ahí para que pueda compartir. Ahí está. No, Listo. pantalla Todo suyo, completa. Ahí está, profesor. ¿verdad? Perfecto. Bueno, partamos entonces. Buenas noches. De verdad, un gran gusto poder estar acá en esta sesión con ustedes. Les agradezco a Ítalo, en primer lugar, la consideración de invitarme pues, a compartir algunas ideas sobre el derecho y su relación con la libertad. Y por supuesto, agradecerles a ustedes que en medio de tantas ocupaciones y lo siempre limitado del tiempo, tengan entonces la confianza pues, y la cortesía de acompañarnos en esta conversación. Eh, bueno, yo he titulado simplemente como marco general de esta intervención inicial, que voy a procurar sea lo más acotada posible para que haya espacio más bien para preguntas, comentarios e intercambio, derecho, poder y libertad, porque en definitiva pareciera que, como vamos a ir viendo, lo distintivo de eso que Sociedad, denominamos al derecho, margen de las en cualquier características ya particulares que pueda tener, tiene que ver en gran medida con contener, ¿verdad?, el ejercicio de lo que podemos llamar poder en sentido amplio, sea un poder institucionalizado o sea simplemente la potencia, la fuerza con que incluso los derechos pueden ser ejercidos en una sociedad. Y por otro lado, pues tiene que ver justamente con la libertad, con la posibilidad de que las personas, en ejercicio de sus elecciones, de sus preferencias, de sus motivaciones, y por supuesto asumiendo la responsabilidad por esas elecciones y por esos cursos de acción en particular que se tomen en función de las propias preferencias, también debe procurarse, digamos, asegurar y hacer valer desde el punto de vista de responder, en definitiva, personalmente por aquello que se ha decidido hacer. De pronto, acá en la sala podrán estar colegas, como dijo Ítalo, yo soy abogado y formado en el área de Derecho Público, así que de ser el caso, pues más interesante aún de pronto serán las preguntas y comentarios, y asumiendo que quizás la gran mayoría pues no están formadas en el área jurídica, procuraré utilizar el lenguaje más didáctico posible, menos técnico, menos enrevesado, pues para poder comunicar las ideas de mejor forma. De todas maneras son pocas láminas, par de láminas, básicamente para compartir, como les decía, algunas ideas. Entonces, me parece útil pues partir o indispensable indicando qué distingue el derecho de otros sistemas o marcos normativos que están presentes en las sociedades humanas, como pueden ser los marcos normativos referidos a usos sociales, prácticas, costumbres, ¿verdad? Que tienen que ver más bien con tradiciones, y asimismo con otro tipo también de normativas, como pueden ser las vinculadas a cultos religiosos, ¿verdad? Algún tipo de organización más bien voluntaria desde el punto de vista de asociaciones recreativas, deportivas, culturales. Bueno, esos son, pues, digamos, pueden ser ámbitos en los cuales efectivamente hay normas de comportamiento o de las cuales derivan normas de comportamiento para para las personas, pero que no necesariamente tienen el carácter de derecho. Entonces, para ser muy preciso, lo que desde la antigüedad o tiempos aún más remotos hasta el presente suele diferenciar o existe consenso entre las diferentes disciplinas, la sociología, la historia, propiamente el análisis jurídico que estudia este tema del derecho, es que las normas, las reglas, los principios que son reconocidos como parte de ese conjunto llamado derecho, están respaldadas por un marco institucional o por unas instancias con la capacidad para, incluso contra la voluntad de los destinatarios de esos contenidos, hacerlos valer. Y se reconoce en ese conjunto, en esa sociedad, que el uso de esa coerción o de esa coacción para hacer cumplir aquello que se entiende obligatorio en sentido jurídico es legítimo. Es decir, se entiende que son, en algunas fuentes se habla del mínimo indispensable, ¿verdad? Para poder asegurar una convivencia pacífica, relativamente ordenada, segura,
y sobre todo para poder resolver los desacuerdos que tienen que ver con eso que se reconoce o considera obligatorio en sentido jurídico, resolver las discrepancias o controversias de una manera no violenta, sino por el contrario, de una manera pacífica. Normalmente apelando a una instancia imparcial, a un tercero ajeno a esa situación conflictiva, que conociendo o estando entrenado, digamos, esa persona, ese tercero, para poder generar una solución, entonces conozca de las posiciones, de los planteamientos de las partes en conflicto y pueda entonces generar una respuesta que, repito, tendría esa característica de ser respaldada en caso de desacato, incumplimiento, inobservancia por una estructura de gobierno, de autoridad, de poder, reconocido y respaldado socialmente, precisamente para evitar la impunidad, para evitar el abuso de poder, para evitar el abuso de derechos, si es que se trata, digamos, de facultades que se están ejerciendo entre personas colocadas en una posición igual, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, es decir, que no hay una relación más bien de potestad pública o de poder o de autoridad en esa relación en particular. Entonces, el elemento de la coerción es indispensable y repito, históricamente en cualquier sociedad lo vamos a encontrar con diferentes maneras. Aquí simplemente aclarar que la que actualmente conocemos y nos parece más evidente, que es el Estado, no siempre fue el mecanismo, digamos, utilizado para generar ese respaldo institucional, ese marco coactivo, esa acción coactiva a aquello que se considera en sentido estricto derecho u obligatorio en sentido jurídico desde el punto de vista de reglas de conducta o principios que vinculan y que exigen determinados comportamientos y excluyen otros en distintos ámbitos de la vida sociedad, de la vida en sociedad. Bien, eso que constituye derecho en sentido estricto, y fíjense que acá no me estoy refiriendo a actos en particular que contengan eso que se considera derecho en sentido estricto. Eso, por supuesto, lo primero que se nos puede venir a la mente es vincularlo con leyes, con las leyes que en el mundo moderno conocemos como dictadas por un poder legislativo, etcétera, pero no, digamos, pueden estar en actos normativos, digámoslo así, emitidos por autoridades independientemente del periodo histórico en el que nos encontremos, pero también podrían estar contenidas en otro tipo de actuaciones, ¿ah? Incluso en conductas que no estén formalizadas, codificadas o incorporadas directamente en algún, ¿sí? Entonces, independientemente del acto que los contenga, ahora nos vamos a preguntar es de dónde derivan esos contenidos que se consideran obligatorios en sentido jurídico. Y frente a eso nos de un orden social involuntario, espontáneo, esto es generado de forma inductiva, ¿no? De casos particulares, de situaciones particulares que se van reiterando en el tiempo y que por lo tanto la forma similar o igual de resolver esos casos similares va generando una regla general de conducta, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, para poner un caso muy básico, muy evidente, los incumplimientos contractuales. Es decir, sí, cada vez que se presenta un incumplimiento contractual injustificado, la consecuencia que se da o la respuesta que se da desde el punto de vista de lo obligatorio en sentido jurídico es que quien incumple debe reparar, ¿verdad? Aquellas situaciones perjudiciales generadas a la otra parte, que por el contrario, si ha cumplido con sus cargas u obligaciones al interior de esa relación jurídica, bueno, se va generando una regla según la cual quien incumple injustificadamente sus obligaciones en un contrato tiene que responder por esos daños y eventualmente pues asumir las consecuencias incluso más allá de lo estrictamente contractual que puedan derivar de ello, ¿verdad? Dependiendo del tipo de contrato del que estemos hablando. Entonces, pongo ese ejemplo muy básico porque, digamos, se llega a la conclusión de que esa debe ser la respuesta y por lo tanto la regla aplicable en casos de incumplimientos injustificados. Si fuera justificado, entonces quizás la regla sea otra, pero en el caso de los incumplimientos injustificados, no porque en algún momento, ¿verdad? Se haya dicho, caramba, pareciera que esto es lo lógico o pareciera que esto es lo justo, porque a alguien se le haya ocurrido o a un grupo de personas, sino que en distintos momentos, en distintos casos, esta situación se fue presentando y la respuesta que se le fue dando fue coincidiendo, de lo cual entonces deriva
esa regla general que en algún momento termina siendo reconocida, incorporada, respaldada institucionalmente por una determinada autoridad. ¿Sobre la base de qué criterio? De los resultados beneficiosos que genera su aplicación. A. Determinar que tiene que responder por ese incumplimiento injustificado, inhibe los incumplimientos y además, desde el punto de vista de la justicia, pues repara, ¿verdad?, aquel perjuicio que ha sido soportado o recibido por la persona que, por el contrario, sí cumplió con sus obligaciones contractuales. Entonces, en atención a los beneficios positivos que genera su reconocimiento, termina siendo respaldada por esa, o por la autoridad, pues, llamada a actuar en este sentido de respaldar aquellas reglas beneficiosas para la sociedad. Entonces, nos preguntamos, ¿puede surgir de esta manera? Allí es, todo el derecho surge de esta manera, ¿verdad? O por el contrario, si todo el derecho surge de esta otra vía, de actos de voluntad consciente de las autoridades, es decir, de forma deductiva. Entonces, ya no esta regla en materia contractual, o si vamos a otro ámbito, el ámbito, digamos, en donde estamos más bien pensando en autoridades administrativas que dictan, ¿verdad?, actos que influyen sobre la situación jurídica de las personas. No sé, pensemos un caso también muy básico de un acto por el cual se permite a una persona, es decir, un permiso, ¿verdad?, administrativo, que le permite a una persona realizar una determinada actividad por un periodo específico. Y resulta que, digamos, al momento de evaluar esa misma autoridad algún elemento del acto que dictó, bueno, considere que ese acto se dictó violando alguna disposición legal y por lo tanto debes dejarlo sin efecto a pesar de el perjuicio que le puede causar a la persona que venía disfrutando, ¿verdad?, del beneficio de tener ese permiso para realizar una actividad económica o de otro tipo. Bueno, allí se podría pensar, bueno, el derecho, digamos, que se genera para justificar o permitirle a la autoridad dejar sin efecto ese acto. Lo mismo que el derecho que se genera en cuanto a los límites que tendría en una situación así esa autoridad para dejar sin efecto ese acto que ella misma ha dictado, bueno, no surgen de la experiencia, como en el ejemplo anterior, sino que a alguien se le ocurrió o a un grupo de personas en cargos de autoridad que esto debía ser así. ¿M? Y que por lo tanto, entonces el derecho surgiría, como se allí se señala en esta, en esta segunda opción, por, digamos, más bien actos de razón, actos de racionalidad teórica, abstracta, pura, y que en función, digamos, de la coherencia o armonía que esto en la teoría puede generar, entonces se lleva a un plano práctico, pero sin que haya una mediación como en el primer supuesto o posible origen de la experiencia, ¿no?, de la acumulación y de la evaluación de los resultados de eso que se va a convertir en obligatorio o que se reconoce como obligatorio en sentido jurídico. Entonces, estarían planteadas como estas dos vías, ¿verdad? Para responder a la pregunta de dónde deriva el derecho. Y si nos vamos acercando a lo que son discusiones ya más contemporáneas, cuando sobre todo se aborda análisis de lo jurídico desde el punto de vista liberal, se entiende que para poder comprender más a fondo la importancia de la respuesta a esta pregunta de dónde origina o surge aquello que consideramos derecho en sentido propio, se plantea la conveniencia de tomar en cuenta esta distinción que está en autores, pues, como en obras de autores como Friedrich Hayek, pero también hay un texto, se me va ahora el nombre del autor, luego lo recuerdo, pero el título sí lo tengo muy claro, que se llama Teoría Evolutiva de las Instituciones Sociales. Y ahí hay un capítulo sobre el origen de las normas jurídicas, y el autor de esa obra precisamente profundiza, siguiendo en gran medida a Hayek, sobre todo en sus análisis de derecho, en su obra Derecho, Legislación y Libertad, en esta distinción al interior de aquello que consideramos justamente ese libro que está mostrando allí Ítalo, la distinción entre las reglas de conducta y los mandatos, ¿sí? Bien, señalan autores como los mencionados, entre otros, que mientras las reglas de conducta, que serían, digamos, aquellas prescripciones jurídicas que informan a las personas, ¿verdad?, cómo relacionarse entre sí para generar efectos beneficiosos y respaldados por ese marco
coercitivo o institucional coactivo que le da, ¿verdad?, su carácter obligatorio al derecho, mientras las reglas proveen información para que las personas las utilicen a fin de beneficiarse en sus relaciones recíprocas, pero sin establecer los fines, ¿verdad?, los propósitos o los beneficios que en definitiva van a buscar con la utilización de esas reglas, eso queda, ¿verdad?, a la autonomía de las partes y solamente estableciendo aquellos límites al ejercicio de esa elección o de esa autonomía indispensables para evitar el abuso en el ejercicio de los derechos propios. Frente a estas reglas de conducta que tienen esa función de informar principalmente, de orientar y de generar espacios para la cooperación social, eh, a diferencia de ellos, estarían por otro lado los mandatos, que también son prescripciones jurídicas, pero que a diferencia de las reglas de conducta, al estar pensadas para establecer cuáles son las tareas, funciones, competencias que las autoridades en una sociedad determinada deben cumplir, sí que prescriben los fines, los objetivos, eh, los medios incluso que pueden utilizar estas autoridades para poder, ¿verdad?, cumplir con esas tareas en temas como seguridad, orden público, justicia, entre otros, ¿verdad? Y por lo tanto se dice, bueno, miren, mientras que en un sistema jurídico se tenga claro que las reglas de conducta son las que deben en general aplicarse a los privados, es decir, a las personas que no ejercen cargos de autoridad, que no ejercen tareas de poder público, y que los mandatos solo se tienen que aplicar, por el contrario, a estos cargos, a estas organizaciones, a las personas que en definitiva ejercen tareas públicas, podría decirse que en esa sociedad el sistema jurídico, ¿verdad? El marco jurídico normativo está bien orientado. Y una precisión adicional, en la medida en que las reglas de conducta, si es que se pudiera cuantificar de esa manera, dentro del 100% de las prescripciones jurídicas aplicables en una sociedad, las reglas de conductas son un porcentaje mayor, el 70, el 80% podría decirse, ¿verdad?, de el contenido del derecho aplicable en esa sociedad, mientras que los mandatos son más bien un porcentaje más reducido, el 30%. Simplemente pongo porcentajes, digamos, un poco arbitrariamente, pero para tener idea, mientras los mandatos sean lo más reducidos posible y estén específicamente orientados a regir la actuación de las autoridades, justamente que no actúan o no pueden actuar en una sociedad libre en beneficio propio, procurando su propio interés, sino que tienen que hacerlo procurando más bien atender los intereses comunes de quienes son parte de esa comunidad política. Bueno, digamos, no habría problema en que coexistan estas dos modalidades de prescripción o de prescripciones normativas en sentido jurídico. Las reglas de conducta por un lado y los mandatos por otro. Y esa distinción es la que da lugar a lo que ya en un ámbito más, digamos, técnico del estudio del derecho y de la práctica del derecho, es esa diferencia entre el derecho privado y el derecho público. En el primer caso, derecho privado, estarían allí todas las prescripciones normativas que usualmente se encuentran, según el país en el que nos ubiquemos, en el Código Civil, en el Código de Comercio o Comercial, ¿verdad? En lo que es la legislación laboral y en definitiva, pues en todas las fuentes normativas estatales, no estatales, que rigen la relación entre particulares, es decir, entre personas que no están en posición de ejercer autoridad respecto de otras, sino que actúan en ejercicio de derechos propios. Normalmente estos derechos reconocidos pues a nivel constitucional y luego también a nivel legislativo o incluso en instrumentos internacionales como son los tratados internacionales que celebran los estados. Em, entonces, allí habría, digamos, una cantidad de fuentes que básicamente se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad de sus destinatarios. Es un derecho más bien que genera un marco, un contorno, dentro del cual todo aquello que no esté prohibido por esas, decía, prescripciones más bien reducidas de orden público, aquello que no es derogable, ¿verdad?, que no es modificable por la voluntad de las partes, a través, por ejemplo, de contrataciones, sino que, por ejemplo, la buena fe, por ejemplo,
la no defraudación, ¿verdad? La no colocación, por ejemplo, en el marco de una relación contractual de un objeto que sea ilícito o de un ofrecimiento que sea engañoso para la otra parte. Es decir, aspectos más bien como muy de sentido común. Salvo eso, habría, digamos, la mayor amplitud y libertad para poder intercambiar, ¿verdad? Beneficios, prestaciones, entre las distintas personas en una sociedad. Entonces, estaría ese ámbito del derecho privado, integrado fundamentalmente por reglas de conducta, y por otro lado, el ámbito del derecho público, en donde vamos a ubicar al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho penal, al derecho tributario y al derecho procesal, entre otros. Este último, el derecho procesal, es básicamente, pues, toda esa área del sistema jurídico de un país que contiene o en donde se reunirían, ¿verdad? Hipotéticamente, las leyes que rigen los juicios, fundamentalmente los juicios en las distintas áreas, ¿verdad? En donde se pueden presentar controversias, los juicios laborales, los juicios civiles, los juicios penales, los juicios contenciosos administrativos, constitucionales, etcétera. ¿No? Las reglas, digamos, que disciplinan los distintos juicios. Esa sería el área del derecho procesal. Bien, este ámbito extenso, digamos, con todas estas áreas especializadas del derecho público, estaría más bien caracterizada por los mandatos, en donde la regla es que desde la Constitución en adelante, eh, lo que caracteriza a esas prescripciones normativas es que establecen competencias, procedimientos, fines, condiciones de validez, condiciones de eficacia, condiciones de obligatoriedad, en fin, todo lo que tiene que ir cumpliendo la autoridad para que sus decisiones efectivamente puedan obligar, ya sea que se trate de dictar una ley, ya sea que se trate de dictar un acto administrativo o una sentencia, un acto administrativo, por ejemplo, un decreto presidencial o una resolución, de modo que no sea arbitraria esa decisión y tampoco lo sea su ejecución, ¿sí? Eh, y un elemento que se me estaba pasando, que también es muy importante en esto, es que, por supuesto, la idea de este derecho público, la idea de este derecho público que se va desarrollando conforme se hace más complejo lo que es la conformación o el funcionamiento de las autoridades políticas y de las sociedades también en cuanto a su cantidad, su demografía, la extensión territorial, las necesidades que hay que atender, etcétera. La finalidad de este derecho público sería asegurar las condiciones institucionales para que el derecho privado, ¿verdad?, efectivamente le permita a las personas relacionarse libremente en su, bueno, desarrollo de los proyectos de vida. Y por eso es que ese derecho privado, aun cuando está contenido en parte en esas normativas que decía, en gran medida originadas en el Estado, es decir, producto del procedimiento legislativo o algún otro procedimiento estatal, en realidad en ese derecho privado, en gran medida las normas que se aplican, que son de índole contractual o en definitiva resultado de acuerdo de voluntades, provienen de justamente los particulares. De modo que en el ámbito del derecho privado vamos a encontrar fuentes estatales de derecho, pero también fuentes privadas de derecho. Em, y cada vez vamos a encontrar también, digamos, como vinculaciones desde el punto de vista del origen del derecho entre estas áreas. Por ejemplo, eso lo podemos abordar, si les parece, en la conversación. Ejemplos como son la autorregulación en sectores económicos en donde el Estado ejerce tareas de supervisión, ¿verdad? Bueno, allí, digamos, hay una tendencia que ya viene desde hace varios años a permitir que parte de las regulaciones que se establezcan en sectores como bancos, seguros, pensiones, servicios públicos, etcétera, digamos, deriven de decisiones autónomas dentro de ciertos marcos, por supuesto, de los particulares que operan en esos sectores, de los privados, en definitiva, que proveen esos servicios. De modo que, insisto en el punto, dentro del derecho privado habría un componente importante de producción del derecho, de eso obligatorio en sentido jurídico por decisión de los privados, así permitido por esas fuentes estatales que se consideran derecho privado. Y con esto nos mantendríamos dentro de esos dos ámbitos que, a partir de la distinción entre reglas de conducta y los mandatos, eh, estaría, digamos, compatible o sería compatible con una sociedad libre. ¿Cuándo se presenta el problema? Bueno, cuando, en primer lugar, ese derecho público, en lugar de ser, yo no diría la excepción, pero sí, digamos, estar contenido
y orientado a precisamente generar el marco que permita el mejor aprovechamiento o aplicación del derecho privado, ese derecho público comienza a expandirse con el mismo movimiento de expansión del Estado y comienza a restringir y en algún momento a ahogar, ¿verdad?, lo que son espacios naturales del derecho privado. Cuando se da ese, en primer lugar, ese desbordamiento, ¿verdad? Cada vez se le comienza a quitar más terreno al derecho privado, a través de cualquiera de las ramas del derecho público. Sobre todo esto ocurre a través, me parece, del derecho administrativo, también puede ser a través del derecho penal. Y en segundo lugar, se empieza a aplicar a los privados los mandatos que inicialmente están pensados para las autoridades, ¿verdad? Entonces no solamente es que se amplía las fuentes de derecho público y se reducen las de derecho privado, sino que además esas fuentes de derecho privado se le empiezan a perdón, de derecho público, se le empiezan a aplicar a los privados y a instrumentalizarlos. Es decir, bueno, mire, porque aquí hay un interés público, porque aquí hay una función social, porque aquí hay una utilidad pública, entonces yo Estado o yo autoridad, voy a tomar su bien o su propiedad o su actividad y la voy a dirigir, ¿verdad? O la voy a aprovechar según lo que yo considere sea lo mejor para la comunidad, sin indemnización, sin derecho a la defensa, sin garantía, o si no se trata, digamos, de una toma, por ejemplo, como la estoy planteando, bueno, la voy a, entre comillas, a regular, que ya ahí no sería regulación, ya ahí sería más bien planificación cercana a la central. Bueno, yo le voy a decir cómo lo va a usar, cuáles son los beneficios que puede obtener. Si se trata de una venta, yo le voy a decir a qué precio usted lo puede vender, con quién va a comercializar, cuánto va a producir. Bueno, sí, ahí, digamos, no hace falta que le quiten a nadie la titularidad o lo desposean para sencillamente, ¿verdad?, entender que es un instrumento. Em, Cuando esto, al margen de las discusiones que podamos tener o que se puedan dar respecto de lo eficiente o no, que todo ello puede ser en un proceso productivo, bueno, si esos mandatos se aplican a patrimonio estatal, a estructuras estatales, aun cuando sean empresas del Estado, ¿verdad? Bueno, está dentro del ámbito para el cual son pensadas. Otros debates se pueden dar al respecto. Pero cuando pasan al ámbito de los privados, allí evidentemente estamos frente a un desbordamiento que genera una cantidad de dificultades. Bien, entonces esos dos escenarios, ampliación del derecho público en perjuicio de los ámbitos propios y naturales del derecho privado y aplicación a los privados de mandatos del derecho público, lleva, digamos, a que se generen muchas críticas desde el pensamiento liberal al derecho público en general, incluido el derecho constitucional, que en sus orígenes es un derecho muy liberal. Básicamente, el concepto moderno de constitución la define como un instrumento para limitar el ejercicio del poder, ¿verdad? Para que ya no se ejerza el gobierno fundamentalmente de manera ilimitada, de manera despótica, sino que, digamos, en un marco institucional que lo limita, que lo modera, que lo condiciona, que lo orienta, que le establece fines. Y por otro lado, el otro gran propósito de las constituciones es reconocer un estatuto de derechos básicos, fundamentales, libertades, ¿verdad?, inviolables, y que por lo tanto aseguran ese ámbito de autonomía y de libertad de todas las personas que se rijan por esa constitución. De modo que en sus orígenes el derecho constitucional es bastante liberal. Lo que pasa es que con el transcurso, digamos, del tiempo, han surgido en Occidente al menos variantes de cómo entender esta área del derecho público y han pretendido darle a la Constitución funciones distintas a estas que yo he mencionado, ¿no? Como prácticamente programas de gobierno o de políticas públicas, desde las cuales atender todo tipo de necesidades, generando, entre otras, patologías, el calificar como un derecho fundamental, como un derecho humano, en definitiva como un derecho individual, cualquier tipo de necesidad, aspiración o preferencia que las personas puedan tener. Con lo cual, lamentablemente, o digamos simplemente porque la realidad es como es terca, ¿verdad? Es intransigente, no se logra solucionar el problema de falta de acceso a un servicio o de disfrute de una condición indispensable para un desarrollo digno, pues, de la vida humana. Son otros los mecanismos o las acciones que hay que tomar. Pero el caso es que incluso el derecho constitucional, desde el punto de vista de la perspectiva liberal, es criticada dentro del derecho público mucho más intensamente el derecho administrativo, en algunos casos el derecho tributario, podría ser en otros casos el derecho penal. También el derecho ambiental se puede convertir
según cómo se aborde, cómo se desarrolle, en un problema, digamos, para la perspectiva liberal de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque, como decía antes, si cualquiera de estas ramas, en lugar de entenderse como un conjunto de prescripciones normativas que fundamentalmente tienen la tarea de impedir la arbitrariedad en el ejercicio del poder político, llamémosla así en sentido amplio, las distintas funciones estatales, legislativa, judicial, administrativa, gubernativa, etcétera, y por el contrario se entiende que no son instrumentos para limitar, moderar y orientar en beneficio de las personas el ejercicio del poder, sino instrumentos de ejercicio del poder para ampliarlo, para potenciarlo y, en definitiva, aunque no se diga, para beneficiar a través de prerrogativas, privilegios, e incluso ámbitos de inmunidad de control a quienes ejercen ese poder. Bueno, efectivamente allí estamos entonces ante una situación terrible para la libertad y para la sociedad abierta, porque claro, allí la respuesta a esta pregunta es inevitable tras la adopción del derecho público que las sociedades caigan en el despotismo. Bueno, si se trata de ese tipo de derecho público, sí. Si es un derecho público concebido para beneficiar al poder en perjuicio de los ciudadanos, de los particulares, evidentemente que se va a caer en el despotismo. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Es decir, es perfectamente posible, a mi juicio, adoptar un derecho público con las características que en sus orígenes tuvo o planteó el constitucionalismo clásico, e incluso ciertas variantes, perdón, del derecho administrativo, que insisto, de todos, como es el derecho que rige el funcionamiento de la administración pública. Y la administración pública es la que suele tener intervenciones más drásticas, digamos, más intensas en lo que es el ejercicio, sobre todo de libertades económicas y derechos de propiedad. Bueno, no todos tienen por qué seguir, a mi entender, lo que fue la orientación inicial de, por ejemplo, el derecho administrativo que surge tras la Revolución Francesa. Es un derecho claramente estatista, intervencionista, que aunque proclama que auspicia o promueve la libertad, efectivamente hizo lo contrario. Lo mismo el derecho constitucional, que deriva de esa perspectiva más bien eh, radical, digamos, ex nihilo, es decir, de creación de cero voluntarista, en el, segundo de la, segunda de en el sentido de las segundas vías, que señalaba sobre el origen del derecho. Pero eso es una modalidad. Pero si uno, por ejemplo, va a cómo se fueron desarrollando en el ámbito germano, ¿verdad? Las prescripciones en materia de actividad administrativa, organización administrativa y relación de los particulares con las autoridades administrativas, por lo menos durante alguna parte del siglo XIX, fueron distintas, más bien tenían una perspectiva garante. Lo mismo, aunque se dice mucho en el texto que yo a través de Ítalo les hice llegar del profesor Ricardo Rojas, por ejemplo, allí se habla, se refiere mucho a cómo es el derecho público en el sistema del common law, ¿verdad? En los países anglosajones, de tradición más bien jurisprudencial. Bueno, pero es que allí también existen aparatos administrativos, allí también existen organizaciones administrativas, allí existe un gobierno y no utiliza, como a veces se suele fabular, estatutos o legislaciones privadas de derecho privado pensadas para aplicarse a particulares para tomar sus decisiones. No, 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 utilizan estatutos de derecho público, como lo llamaríamos en nuestros sistemas. Lo que pasa es que la orientación es otra, los mecanismos de control son otras y, por supuesto, la posición y rol de las autoridades judiciales, que es un tema en el que Ítalo me ha comentado, pues tiene especial interés en profundizar la posición de las autoridades judiciales, de los tribunales, de los jueces, es muy clara frente a la, ¿verdad?, obligación de asegurar que el derecho público aplicado sea un derecho público que garantice la libertad y limite el poder y no un derecho público que haga lo contrario, que potencie el poder de manera arbitraria e ilimitada y restrinja y eventualmente asfixie la libertad. Entonces, me parece que en abstracto, ¿verdad? No se puede responder a esta pregunta de si es inevitable, sino que hay que ver qué tipo de derecho público. E insisto, frente a la posición a veces común en ámbitos liberales de que no es posible un derecho público no autoritario, en mi caso particular diciendo, me parece que lo es posible y que las sociedades que nosotros en el mundo actual podemos considerar sociedades, digamos, bien orientadas desde el punto de vista del aseguramiento de la libertad y la generación de desarrollo
económico, social, de generación de riqueza para sus integrantes, bueno, allí algún tipo de derecho público habrá, porque hasta donde tengo noticia, pues no existen sociedades sin autoridades políticas, sin gobierno, ¿verdad? Por muy acotado, reducido, o controlado que pueda estar en su funcionamiento. Por otro lado, y voy adelantando un poco más rápido para terminar, frente a la pregunta de si es suficiente para asegurar la libertad que las sociedades solo se rijan por el derecho privado, bueno, es posible que en periodos anteriores de la historia, y me refiero, digamos, del siglo quizás, no sé, 16 hacia atrás, porque las sociedades no tenían las complejidades tecnológicas, financieras, de asimetría de información. Bueno, imagínense ustedes la cantidad de conocimientos especializados que en nuestra época existen. Bueno, es probable que en esa época, en donde una cantidad de decisiones que se toman dentro y fuera del Estado no tenían la complejidad que tienen actualmente, y en medio, digamos, se toman en medio de las incertidumbres que hoy en día caracterizan al mundo que vivimos, al mundo contemporáneo, bueno, a lo mejor el derecho privado era suficiente, ¿verdad? Y que incluso las propias autoridades en algunos casos podían con el derecho privado atender pues o cumplir con sus tareas. Pero en el mundo actual, a mi entender, esto es bastante difícil, ¿m? De lograr. Pareciera que efectivamente lo razonable desde el punto de vista de lo que son los roles o incluso podría decirse la naturaleza de los sujetos de derecho o los sujetos, digamos, destinatarios de las normas jurídicas, es decir, los particulares y las autoridades, pareciera que lo razonable sigue siendo que el derecho privado sea la regla general en cualquier sociedad para asegurar la libertad. Un derecho privado que se ha venido convirtiendo en más sofisticado, más complejo también, a propósito de todas las innovaciones tecnológicas, pues todas las contrataciones que se dan en red, que ya no se dan a través de formalidades presenciales, pero no significa que hayan una cantidad de situaciones, por ejemplo, vinculadas con los riesgos en actividades económicas, en sectores específicos, sobre todo en los sectores financieros, por ejemplo, pero también en materia de servicios públicos, en materia de infraestructuras, en donde siempre será necesario, hasta que inventemos algún tipo nuevo de estructura, digamos, de gobierno de las sociedades o formas de gobernarnos o autogobernarnos en las sociedades, algún tipo de normativa de orden público o de derecho público en sentido estricto, bueno, que establezca posibilidades de evaluar, posibilidades de corregir, posibilidades de, en definitiva, eh, como decía al principio de mi intervención, distinguir aquellas conductas que generan o respuestas, digamos, a problemáticas que generan beneficios efectivamente a la sociedad de aquellas otras que en realidad no lo generen y que por el contrario, digamos, sean inconvenientes. Es verdad que a través del mercado, a través de la decisión de los usuarios, esto perfectamente puede ocurrir. Es decir, frente a una variedad de ofertas, los usuarios podrán en algún momento identificar cuáles de esas ofertas son más beneficiosas que otras y aquellas que no sean respaldadas por los usuarios, los consumidores, terminarán saliendo del mercado. Pero, digamos, hay casos de casos y mientras los consumidores o usuarios pueden llegar a esa decisión, que en definitiva no es una decisión en asamblea, digamos, sino que se da individualmente y que puede ser muy variable en el tiempo, se pueden generar una cantidad de daños, de perjuicios, ¿verdad? Cuya reparación y cuya restablecimiento puede ser muy complicado si es que no se toman o no se asignan en ciertos sectores de la economía tareas de fiscalización y supervisión que, repito, hay que diferenciarlas de lo que antiguamente era el control, la dirección, la planificación. Son roles muy distintos. Aquí, para ilustrarlo con un ejemplo muy básico también, yo me refiero más bien a el tipo de supervisión que en una competición deportiva realizan los árbitros, los referees, y en definitiva las autoridades que hacen posible el funcionamiento de un marco normativo que dé sustento desde el punto de vista de la competencia en ámbitos como el fútbol, el tenis, el baloncesto, el béisbol, cualquier otro. ¿Ah? Esas autoridades no dirigen a los equipos, no les dicen qué estrategia seguir, en definitiva no son los protagonistas, simplemente son una parte necesaria para que los protagonistas, que son los deportistas quienes compiten,
puedan desarrollar, ¿verdad? Su estrategia y su participación en la respectiva competición. Entonces, sí, si tomamos este ejemplo del mundo deportivo, ¿verdad? O del ámbito deportivo, bueno, tanto derecho privado, ¿verdad? Como sea posible, porque efectivamente allí están las condiciones para que haya descubrimiento, innovación, mejoramiento en lo que es la forma de atender necesidades humanas y atender problemas derivados de la vida en común, pero sin pensar que solamente con él se podrían atender todas las complejidades que en una sociedad se dan. Y si esto que yo estoy comentando tiene algún sentido o coherencia, entonces para abordarlo mejor es importante despejar varias confusiones que en este momento pues no tenemos el tiempo para profundizar en ello, digamos, gravitan en torno a estas nociones de positivismo y derecho natural dentro de la doctrina liberal. Porque se suele entender, ¿verdad?, que todo lo que es derecho generado a través de actos estatales es contrario a la libertad y es positivista. Bueno, reconocer como parte del derecho una ley, y si lo queremos llamar desde la perspectiva liberal, una legislación, bueno, entonces es reconocer que el Estado puede hacer lo que quiera. Bueno, hay algunos dentro del mundo jurídico que piensan esto, que la legislación es un instrumento de ejercicio del poder y ya. No, pero es que, digamos, dependiendo cómo es que se conciba la estructura, el contenido, ¿verdad? Y la forma de interpretar y aplicar esa normativa. Lo mismo con los reglamentos. Entonces, si por positivismo estamos entendiendo simplemente, bueno, aquello que es puesto y establecido como derecho por el Estado es per se arbitrario, contrario a la libertad, inconveniente para una sociedad abierta, bueno, me parece que es un análisis insuficiente. Hay que profundizar. ¿M? Eh, Tanto más porque desde el punto de vista estrictamente profesional del derecho, la mejor forma para poder luego avanzar a ese análisis, que siempre es indispensable, es decir, si la fuente puesta por el Estado, legislación, reglamento o cualquier otro instrumento, es o no contrario a la libertad, bueno, hay que primero identificarlo. Mira, si es válido, está vigente, se aplica, vamos a examinar dentro del mismo sistema si es contrario o no a la Constitución, si es contrario a un tratado internacional o no, desde el punto de vista de su impacto en los derechos, si los potencia o los disminuye, pero negarle la condición de derecho, apelando, por ejemplo, a que es incompatible con el derecho natural, la verdad es que desde el punto de vista práctico nos hace avanzar muy poco. Es más, nos saca de la discusión, porque nos coloca en un plano de discusión filosófica, no en un plano de discusión política. Política no necesariamente en el sentido partidista, sino en el sentido de promover cambios, que es lo que en definitiva interesaría. Entonces, más bien, una perspectiva positivista, no ideológica, es decir, una perspectiva más bien analítica, descriptiva de las fuentes del derecho, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, lo que nos permite es identificar, sí, cuál es el derecho vigente, cuál es el derecho aplicable, y luego, a partir de esa identificación, evaluar por distintos criterios que no tienen que ser extrajurídicos, sino perfectamente pueden ser intrajurídicos, bueno, como lo queramos llamar, aceptabilidad, justicia, corrección, compatibilidad con la libertad de una parte o la totalidad de una determinada fuente de derecho. Sin tener que necesariamente, repito, acudir, ¿verdad?, a alguna instancia extrasistema para poder argumentar que es incompatible con la libertad. Y por otro lado, cierro con esto del punto, también hay que reconocer que sencillamente una parte importante de las decisiones que se toman en una sociedad a nivel internacional, por ejemplo, todo lo que es el marco del derecho de la inversión extranjera, bueno, provienen de decisiones estatales. ¿Ah? Y, sin embargo, han permitido que muchas inversiones, capitales, dinámicas económicas se hayan desarrollado en beneficio de las sociedades. Entonces, al final, de lo que se trata es de evaluar y de exigir y de concientizar a las personas de que no vale cualquier tipo de derecho, sino, me refiero, que no vale desde el punto de vista del aseguramiento de la libertad, más allá del problema técnico de la validez, de la eficacia y de la vigencia del derecho en una sociedad determinada, sino que hay que preocuparse por la calidad de ese derecho, por el contenido de ese derecho. Y normalmente las constituciones y otras fuentes ya vigentes, ya parte del derecho positivo, lo permiten. Entonces, no tener miedo al derecho positivo,
no excluirnos del debate, sino más bien entender que dentro de él, dentro del ámbito del sistema normativo, es mucho lo que se puede analizar y avanzar, sobre todo a nivel de interpretación del derecho, ¿no? Que es otro tema pues que daría para extendernos más. Como reflexión final, no olvidar que la arbitrariedad es humana. La arbitrariedad no es de una sociedad mercantil, no es de un ministerio, no es de una alcaldía, no es de un servicio público en el sentido organizativo, por ejemplo, que tiene en Chile, sino que la arbitrariedad es humana. Y por lo tanto, claro, el sentido común indica que en aquellos casos en los cuales un ser humano está investido de autoridad y puede cambiar por su propia decisión la situación jurídica de otras personas a través de un decreto, a través de una resolución o un grupo de personas a través de un marco legislativo o incluso a través de un proceso de cambio constitucional, efectivamente ahí el grado de riesgo, digamos, de peligro incluso para la libertad es mayor y por tanto las contenciones o las garantías frente a esos escenarios deberían ser mayores. Pero no por eso hay que pensar que en el ámbito de las relaciones privadas no hay arbitrariedad. ¿Ah? Y en ese sentido, me parece que, de cierta manera, la visión que a veces se tiene del derecho privado está muy alejada de las exigencias del mundo contemporáneo. Entonces, más bien, habría que tratar de potenciar el derecho privado, pero rescatando la noción de orden público, eh, reflexionando sobre en qué casos la autonomía de la voluntad debería tener ciertos límites o en qué casos esa autonomía de la voluntad debería estar de manera prudente, ¿verdad? Sujeta a algún tipo de fiscalización, no con el objetivo de inhibirla o de reprimirla, pero sí con el objetivo de entender que esa autonomía de la voluntad no es divina, ¿m? Que las personas nos equivocamos, que podemos tener innovaciones o generar innovaciones que sean perjudiciales y que no tendríamos por qué simplemente conformarnos con decir, ah, bueno, que sea el mercado el que se encargue, digamos, de determinar si es aceptable o no aceptable esa innovación o ese aporte. Si tenemos la posibilidad de evitar en el camino daños, perjuicios, situaciones indeseables a través de una fiscalización oportuna, bueno, por qué no hacerlo, ¿no? En áreas específicamente, como decía antes, que se justifiquen, salud, medio ambiente, en fin, ahí por supuesto lo importante es que de fondo no hayan posiciones ideológicas que intenten utilizar con desviación de poder, es decir, con otros fines distintos a los previstos en la fuente, esos poderes que se asignen. De modo que yo plantearía esa reflexión de que asegurar la libertad implica aceptar que la arbitrariedad humana puede estar en cualquier sector, seguramente en unos más que en otros, pero que no por eso hay que tener como una posición, diría de alguna manera maniquea, en cuanto a que solo el peligro viene de un sector y no del otro. Viene de cualquier parte en donde hayan relaciones de libertad entre los seres humanos. Y por supuesto, peor aún, en donde esa libertad haya sido cercenada. Bueno, lo dejaría hasta aquí, Ítalo. Me extendí quizás un poco más de lo previsto, pero espero que haya sido medianamente claro, perdón, en la intervención. No, por favor, muchas gracias, profesor. Abro entonces el espacio para preguntas. Quienes vayan levantando la mano, ahí ya tenemos a Enzo y voy habilitando para que puedan hacer las preguntas al profesor Luis Alonso Herrera. Adelante, Enzo. Hola Luis, muy buenas noches, ¿se escucha? Sí, escucha, buenas noches, Enzo. Buenas noches. Primero que todo, agradecer tu exposición. Mira, yo no soy del área, digamos, de la abogacía, pero me quedó bastante claro. Tu tecnicismo fue para un lenguaje de alguien no experto. Me gustó el contenido y de lo que dijiste rescaté un par de cosas y en base a eso quiero hacerte dos preguntas. La segunda es una pregunta compuesta. Mira, en relación a los derechos, hablando del derecho público y el derecho privado, digamos, te lo pregunto a ti directamente. ¿Tú podrías conseguir de que ambos derechos, digamos, de las distintas instituciones pudieran auditarse en paralelo? Que el contrario, digamos, sea el que tenga que hacer correcciones o revisiones. En el ejemplo que pusiste tú del deporte, digamos, que una entidad perteneciente al derecho público quizá, u otra entidad perteneciente al derecho privado, puedan cambiarse roles solamente para efectos de auditarse. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, eh, ¿tú en qué países consideras que rige mejor el derecho público y en qué país crees tú que rige mejor el derecho privado? Porque no creo que exista un país donde ambos derechos
funcionen, pero de una manera perfecta, con un equilibrio, digamos, casi como el yin y el yang. Solo eso. Muchas gracias. Sí. Respecto de la primera pregunta, de la posibilidad, digamos, de que estos roles se intercambien. Bueno, es muy llamativo que algo que ha ocurrido en distintos países, al menos en Occidente, aunque seguramente en otras partes del mundo igual, decía, algo que es llamativo que ha ocurrido en las últimas décadas, podría decir sobre todo a finales del siglo pasado y en lo que va del siglo XXI, es que el Estado, reconociendo sus limitaciones desde el punto de vista del conocimiento, del manejo tecnológico, de las actualizaciones frente a los avances, digamos, que se van dando en distintos campos de la vida social y económica, ha tendido a delegar en privados, ¿verdad? Lo que es el cumplimiento de tareas que antes se consideraban funciones estatales. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, esa supervisión que antes se hacía a través de las municipalidades, ¿verdad? De los ayuntamientos, de la totalidad de los temas urbanísticos, cumplimiento de variables, digamos, asegurar lo que sería el orden urbanístico de acuerdo a la normativa aplicable. Bueno, algunas de esas tareas de fiscalización y evaluación de cumplimiento han sido transferidas a particulares. ¿Por qué? Bueno, entendiendo que esos particulares pueden tener una capacitación y un conocimiento que, digamos, de acreditarse efectivamente, es decir, de cumplir con probidad esa función pública, colabora de una manera muy positiva con la autoridad porque le da certeza de que, primero, no fue una decisión política, como es mi amigo, como es mi, entonces, te lo doy, y por otro lado, que si hay algún tipo de mal funcionamiento o de falla en esa supervisión, bueno, hay a quien reclamarle. Y ahí están pues todas las obligaciones para que ese privado que debió supervisar y no lo hizo o que supervisó inadecuadamente, responda. ¿M? Entonces, digamos, en ese sentido se da. Ahora, en el sentido de que, por ejemplo, el Estado como privado lo pueda auditar, ahí pareciera que sí es más complejo y de hecho cuando el Estado juega a ser privado, es decir, a actuar como un privado, desde el punto de vista de la forma, porque crea una empresa del Estado o una fundación, se generan más bien desconciertos, o sea, se generan más bien problemas porque no dialogan bien los aspectos presupuestarios, de control fiscal, por ejemplo, a través de la Contraloría, etcétera, con lo que es el manejo como negocio, ¿verdad? O como una asociación privada de instituciones estatales. Entonces, sin perjuicio de que puede ser que en algunos casos esas figuras puedan justificarse, pareciera que en general deberían ser siempre la excepción porque suelen generar problemas, sobre todo desde el punto de vista de manejo transparente de los fondos públicos, ¿no? Entonces, eso respecto de la primera pregunta. Y respecto de la segunda, a ver, yo diría que estos países del norte de Europa, que se tienen siempre como muy referenciados desde el punto de vista de países prósperos, países, digamos, que por un lado aseguran derechos económicos fundamentales, la propiedad, la libertad económica, pero por otro lado tienen una calidad, digamos, de vida en materia social importante, deben ser un ejemplo. Yo, digamos, podría hablar un poco más o referirme un poco más al caso de Suecia, que a través de los trabajos del profesor Mauricio Rojas, que ha publicado a través de la Fundación para el Progreso, por ejemplo, a través de él he tenido conocimiento del derecho público que al menos desde la década de los 90, perdón, en adelante, se ha venido aplicando en ese país. Y uno ve que a través de políticas de privatización, de liberalización, de regulación, de colaboración público-privada, y desde una perspectiva, digamos, no tanto centrada en la redistribución de lo que se recauda por vía de impuestos, sino más bien en las ayudas o las inversiones directas en infraestructuras y en el acceso a servicios de parte de las personas más vulnerables, es que se da, digamos. Entonces, no es un problema de, yo recaudo a través del sistema tributario para corregir injusticias de origen. No, no, no. Yo recaudo a través del sistema tributario porque sé que la pobreza es la condición natural de las personas y que por lo tanto siempre habrán, digamos, focalizadamente sectores en donde las ayudas se requieren, ¿verdad? Más directamente que en otros. Entonces, yo diría que puede ser un ejemplo
y que desde el punto de vista de sociedades en donde el derecho privado funciona mejor, yo creo que existe como cierto mito, ¿verdad? Y es importante reflexionar sobre ello, de que en los sistemas anglosajones, o en el derecho anglosajón, me refiero al Reino Unido, a los Estados Unidos, y a otros países seguramente del ámbito angloparlante, como puede ser, no sé, Suecia, perdón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Bueno, como rige el sistema del precedente, es decir, del derecho derivado de sentencias de los jueces más que de la legislación de los parlamentos o del Congreso en el caso de los Estados Unidos, entonces ahí hay más derecho privado que derecho público. Yo creo que eso es algo que hay que sencillamente superar, ¿no? Ese lugar común de que ese es como el paraíso del ámbito privado. Es decir, eso ha cambiado muchísimo. De hecho, recientemente la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia muy importante que vino a ponerle de algún modo límite a lo que en Estados Unidos se denomina el Estado administrativo, que es ese poder que tienen las agencias regulatorias de administrar, normar y de resolver jurisdiccionalmente, como si fueran jueces, casos. Bueno, esta sentencia, que no recuerdo ahora la fecha exacta, bueno, vino justamente a de alguna manera moderar un fallo anterior, si no recuerdo mal, de la década de los 80, me parece, de la misma Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso Chevron, en donde se había dicho que frente a eso los jueces no podían hacer nada porque el Congreso era soberano para entregarle poderes normativos y poderes jurisdiccionales al gobierno federal. Bueno, entonces vino la Corte ahora en este año y dijo, no, mire, eso no puede ser así, tiene que tener estas condiciones y estos límites. Entonces, yo creo que en general en Occidente el derecho privado ha venido perdiendo espacios, en gran medida, digamos, a través de esta expansión de la administración pública, de los gobiernos. Pero por otro lado, y cierro con esto, les invito a que busquen un libro que ya está disponible aquí en Chile, que es un libro yo creo que escrito no solamente para abogados, sino en general para personas interesadas en estos temas, del profesor José Esteve Pardo, que se llama El camino a la desigualdad. Y él allí me parece que da buena evidencia de cómo, a pesar de todo este lenguaje estatista y, digamos, muy orientado hacia el derecho público que prevalece en la formación jurídica, la dinámica real de las sociedades apunta a un auge, a un repunte del uso del contrato en muchos ámbitos como forma de relacionarse jurídicamente, incluso las autoridades. Entonces él allí, bueno, plantea algunas inquietudes pero que muestran un poco, digamos, lo paradójico que resulta pensar que vivimos en sociedades muy regidas por el derecho administrativo, por el derecho constitucional, pero que en realidad están siendo cada vez más conducidas a través de relaciones contractuales. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta acá en el chat? ¿Alguien? ¿No? Bueno, yo me animo a hacer una pregunta antes de pasar a las preguntas, profesor, si me permite. Em, yo tengo una duda con respecto a, bueno, hablamos, ¿cierto?, de los límites del derecho, hasta dónde bien, qué es lo que vuelve al derecho legítimo, porque de la gran discusión, ¿no es cierto?, con respecto al derecho, a mi parecer, parte con respecto al concepto de justicia. ¿Qué es justo? ¿No? Y de alguna manera pareciera que esta discusión se deslinda de la discusión actual del derecho, en el cual parece regirse meramente por una cuestión de resultados que pueden estar bien o mal evaluados, pero que parecen tender más a una visión utilitarista, que por definición, ¿cierto?, se deslinda de eh, la moral, que de alguna manera nos ayuda como premisa inicial a diferenciar lo que puede ser justo y lo que puede ser injusto. Entonces, quería consultarle con respecto a eso. ¿Es esta noción o el derecho contemporáneo está completamente enajenado del sentido de justicia em, y su arraigo moral? Sí, bueno, yo creo que aquí, dado que estamos en Chile, conviene un poco retomar, entre otras fuentes, por supuesto, ¿no? Pero las reflexiones que en su momento Andrés Bello formuló respecto de las características que debía tener la legislación, ¿verdad? Desde el punto de vista de su adecuación, podría decirse, insisto en el punto, no a un derecho teórico, digamos, doctrinario o filosófico, sino a lo que se denominan principios generales del derecho, ¿verdad?
y sobre todo a lo que puede ser la experiencia acumulada desde el derecho romano hasta el presente, de aquello que, digamos, resulta, como tú bien señalas, justo, asumiendo una noción bastante común, pero que, por supuesto, siempre en cada caso habría que evidenciar, de asignar a cada quien lo suyo, ¿verdad? De respetar o de reconocer a cada quien, a cada sujeto, lo que le corresponde por su condición, digamos, precisamente de sujeto de derecho. Em, Sí, yo diría que en efecto tiende a existir, sobre todo a nivel de los poderes legislativos, por todo lo que es la dinámica política de los congresos, de los parlamentos, muy del cálculo electoral, muy del mantenimiento de los espacios de poder, muy de el manejo de intereses más bien de índole clientelar. Quizás eso no es nada nuevo, también vendrá desde la antigüedad, pero, digamos, se ha venido con la excusa de la eficiencia, con la excusa de la urgencia social, se ha venido debilitando mucho la calidad de la legislación. Se observa que apelando, por ejemplo, a nociones como esta del Estado social, entre otras, entonces hay como una tendencia a que el Poder Legislativo le dé cada vez más poderes normativos y poderes de conducción, de dirección al Poder Ejecutivo para que atienda las necesidades de las personas. Y entonces ahí se produce un desequilibrio, ¿verdad? Porque se le dan unos poderes a la autoridad gubernativa que no debería tener. Precisamente para eso se combatió en su momento histórico al absolutismo, porque concentraba esas funciones. La idea es que estén separadas, pero lamentablemente desde ciertos ámbitos, digamos, del derecho público se aboga en esa dirección. No, es que el problema es que el procedimiento legislativo es muy lento y la legislación pues llega tarde, en fin, entonces es mejor que la administración y el gobierno tengan mayores poderes. Y todo en el fondo supuestamente para atender necesidades o derechos de las personas, pero como tú bien dices, termina siendo muy utilitarista. ¿Por qué? Porque en el camino, eh, desde estas perspectivas más bien instrumentales del derecho y que lo vacían de toda consideración sobre no solo la justicia, sino también sobre la compatibilidad con la dignidad del ser humano. Bueno, entonces derechos, como se denominan, de primera generación, derechos de asociación, de libertad económica, de propiedad fundamentalmente, pero también podrían ser derechos como la libertad de expresión, entre otros, terminan siendo en algunos casos sacrificados. Terminan siendo sacrificados porque, aunque no se diga explícitamente, aunque en casos también se lo dice, se consideran obstáculos porque ponen límites al poder. Entonces, ahí también hay que tener esa reflexión muy presente. Y por eso yo soy muy crítico, no porque me parezca que no le debe importar a un país la situación de pobreza de parte de sus integrantes, sino porque con calificar como derechos humanos a cualquier tipo de necesidad o aspiración o requerimiento de las personas no se satisface o no se resuelve ese problema. Pero sí se crea una expectativa, por un lado, peligrosa, porque cuando no se cumplen, entonces hay frustración social y pueden haber situaciones de ingobernabilidad, pero por el lado del poder es una excusa para pedir más presupuestos, para aumentar los impuestos, para instrumentalizar los derechos económicos con resultados siempre precarios. ¿Por qué? Porque al final el Estado no tiene dentro de su función natural la de generar bienes y servicios. Es decir, no el Estado solamente, la autoridad política históricamente desde los tiempos antiguos no ha resuelto el problema de la escasez. Esa no es la función de la autoridad política en ninguna sociedad, atender el problema de la escasez de los seres humanos. No, el problema de la autoridad política es crear unas condiciones para que, por ejemplo, el problema de la escasez se pueda atender a través de quienes sí tienen experticia, vocación, en definitiva, pues efectivamente lo que el profesor, por ejemplo, Huerta de Soto describe, explica cuando habla de la función empresarial. Es decir, lo que está más alejado en general de lo que es una función estatal es la función empresarial, por todo lo que requiere desde el punto de vista pues, de actitudes, habilidades, incentivos, que no tienen por qué estar presentes en la autoridad política. Entonces yo creo que cuando todo esto se pierde de vista y se entiende un poco a propósito de la pregunta de Enzo, de que el Estado puede hacer lo que hacen los privados e incluso mejor, es decir, ahí hay un voluntarismo, una soberbia, una arrogancia en el sentido de la palabra como lo utilizaba Hayek en su momento, que pagamos caro en las sociedades. Porque, bueno, lo que se termina es no solamente perdiendo la libertad, sino también empeorando la situación de pobreza en que las personas se encuentran.
Muchas gracias, profesor. Sebastián, sé que tienes ahí una pregunta, pero ya estamos en el tiempo, entonces necesito ya compartirles el link para que ya puedan responder a las preguntas que les envió el profesor. Ya. Y muchas gracias nuevamente por darse el tiempo de participar con nosotros. Para nosotros es un placer poder contar con su presencia y con su tiempo. Así que un aplauso virtual para usted. Ujú. No, muchas gracias a ustedes de verdad, a ti, Ítalo, por la invitación y bueno, ustedes por la paciencia de estar hasta esta hora acá conversando conmigo. Quedo pendiente para que las preguntas que no pude atender ahora, me las haga llegar Ítalo y con gusto por un correo electrónico mando pues algunas respuestas y la PPT pues ya la tienes ahí con las ideas, aunque no hay mayor cosa, pero a la orden, ¿ah? A la orden para lo que quieran profundizar sobre estos temas.